¿Cómo hacemos para hablar con ChatGPT en español? En este segundo vídeo de la secuencia vamos a ver cómo hacemos para comunicarnos con esta herramienta y que nos hable en español. Asumo que ya has entrado, ya sabes cómo se entra a ChatGPT. Si todavía no sabes entrar a ChatGPT, lo tienes en este vídeo de aquí, que fue el primero de la secuencia. Vamos entonces, pues, entrando ahora, como de costumbre, es chat.openai.com. Entras a esta página. Y esta página vas a ver que está todo en inglés, ¿vale? Que no cunda el pánico, porque todo esto no importa. Lo que están poniendo aquí en el ejemplo simplemente te está diciendo algunas ideas de cosas que podrías preguntar. Y te cuento lo que te está diciendo. Explícame computación cuántica en términos sencillos. ¿Tienes algunas ideas creativas para el cumpleaños de un chico de 10 años? ¿Cómo puedo hacer una petición HTTP en JavaScript? O sea, te está diciendo que puedes preguntarle cosas muy técnicas si quieres. Te comenta que va a recordar lo que dijiste en una conversación anterior. Te permite que ofrezcas correcciones. Si quieres decirle, no, aclárame eso, reescríbemelo, se lo puedes decir porque se acuerda de lo que hablaste antes. Está entrenado para rechazar peticiones inadecuadas, así que si le pides cómo se fabrica una bomba o algún tema escabroso, sexual, íntimo, no te lo va a contestar. Limitaciones, que de vez en cuando te puede dar información incorrecta, que de vez en cuando puede darte algún contenido que no sea el más correcto o que pudiera tener algún efecto peligroso. Está bastante frenado para que no te diga esas cosas, pero por si acaso. Y te avisa que tiene conocimientos sobre el mundo y los eventos hasta 2021. Fue en septiembre de 2021 que metieron toda esta información en el chat, así que si quieres preguntar lo que pasó la semana pasada, no lo sabe. Así que, una vez que sabemos esto, lo único que necesitas saber a la hora de entrar a usar esto en español es el cuadro de aquí abajo, donde dice Send a message, manda un mensaje, porque esto es un chat, se comporta como un chat, tú le mandas un mensaje y te contesta. Así que aquí es donde vamos a poner el texto que queramos preguntar. Y podemos preguntar sobre realmente cualquier tipo de tema. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de preparar un pavo al horno? Le preguntamos y le damos un segundito y nos va a decir cómo se hace y nos tira todo una receta. Te lo estoy poniendo a velocidad real, a esta velocidad que te está dando los datos. Es bastante increíble, te tira toda la receta. Y podemos incluso hacerlo de forma divertida. En un vídeo anterior te mostré cómo hacer la receta del panqueque en verso, modelo soneto de Shakespeare. O sea, puedes hacer aquí cosas bastante graciosas, pero si lo que estás buscando es una receta de cocina, aquí la tienes. Y yo le hice una pregunta de cocina, le pregunté cuáles son las 10 recetas de tartas saladas más populares del mundo. Y me tiró las 10 recetas y cuando le pedí aclaraciones me tiró la receta específica. Además, es súper cortés, observa cómo termina, disfruta de tu delicioso pavo asado al horno. O sea, súper, súper bonito. Ahora, esto era una pregunta de cocina. Vamos a irnos a una pregunta sobre redes sociales. Vamos a preguntarle algo que sea aplicable al negocio, suponiendo que tú seas una persona que está intentando trabajar en redes sociales, que es una temática de la que hablo mucho en mi canal. Vamos a hacerle una pregunta. Dime 3 ideas para hablar en un vídeo de Instagram para mujeres emprendedoras que tienen poco tiempo para su negocio y quieren maximizar el tiempo que pasan en redes sociales. Enter. Y vamos a ver qué ideas nos da. Muy amablemente nos dice, aquí te presento 3 ideas de temas que podrías abordar en un vídeo de Instagram dirigido a mujeres emprendedoras que buscan maximizar su tiempo en redes sociales. Y nos recomienda consejos para administrar eficientemente el tiempo en redes sociales, cómo crear contenido efectivo en poco tiempo y estrategias de crecimiento de redes sociales con poco tiempo disponible. Si alguna de estas ideas te gustan, le puedes decir, ok, expande por favor el punto 3 y preséntamelo en la modalidad, que es la que yo estoy enseñando, de gancho, 3 tips prácticos y llamada a la acción. Este sería un modelo de cómo solemos hacer un vídeo en redes, eso es lo que yo recomiendo. Y aquí nos dice los 3 tips. Título, crecer en redes sociales con poco tiempo. Gancho, ¿eres una mujer emprendedora con poco tiempo para dedicar a redes sociales? Ok, genial. Aquí nos dice
3 tips prácticos: prioriza tus plataformas, automatiza y programa publicaciones, reutiliza y adapta tu contenido. Y aquí tendrías que mirar si estas recomendaciones te gustan. Por supuesto, utiliza el sentido común para ver si estas recomendaciones tienen sentido para ti. Y en llamada a la acción, aquí te está diciendo una llamada a la acción bastante genérica, diciendo ponlo en práctica. Ahora, si tú has hecho mi curso Empodérate Online, por ejemplo, sabes que la llamada a la acción podría ser: deja un comentario aquí abajo, mándame un mensaje privado, compártelo con un amigo. Tendrías que mirar, pues, adaptarlo. Esto es una buena información para tener como base, pero no hace falta que te la tomes, no deberías tomártela a pies juntillas, así nomás, sin pensarla primero, ¿ok? A lo que iba con este vídeo: ¿cómo conseguimos que nos hable en español? Pues simplemente escríbele en español y va a contestar en español. Así de sencillo. Y aquí a la izquierda tienes algunos factores del menú y tal, de ajustes que están en inglés. Los puedes ignorar, realmente no los vas a necesitar. Basta que le hables en castellano y te contesta en castellano. Y por lo mismo, si yo ahora mismo me pongo a escribirle en inglés, me va a seguir la conversación en inglés. Si me pongo a escribirle en francés, en italiano, en sueco, en alemán, me va a seguir la conversación en ese otro idioma. Así que no pases pena, métete de lleno, disfrútalo y juega con esto. ¿De qué forma vas a querer usar ChatGPT para acelerar lo que haces en redes? Me encantará leer tu comentario abajo.